que este es un evento que se desprende de la Universidad Autónoma de Baja California a través de la Coordinación de Investigación y Posgrado, así como de la Coordinación de Extensión y Vinculación de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología, la FCITEC, y nosotros les damos la más cordial bienvenida a este Seminario Nacional de Divulgación de la Investigación. Como saben, la intención de este seminario es justamente intentar tocar temas y poder presentar innovaciones y proyectos investigativos que a veces se quedan a puerta cerrada, y la intención es justamente llevarlo a, pues sí, a que se conozca tanto por estudiantes, otros profesores, otras disciplinas, y hacer este trabajo interactivo de conocer y aportarle a la ciencia ciudadana. Entonces, pues en ese sentido, nosotros tenemos el honor del día de hoy presentar la conferencia que nos va a presentar el maestro José Navarro Torres, y me gustaría dar lectura a algunos puntos neurálgicos acerca de su semblanza, que de hecho justo compartía con el maestro, que me parece sumamente interesante por todo lo completa que ella es, así que me voy a tomar el atrevimiento de darle lectura. El maestro Navarro es ingeniero electromecánico por el Instituto Tecnológico de Acapulco a partir de 2011, y desde 2004 es maestro en Ciencias de la Ingeniería Mecánica por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, el CENIDET. También es candidato al doctorado de Ingeniería Mecánica por la institución antes mencionada, y dentro de su experiencia profesional es posible destacar su papel como contratista y subcontratista del área de construcción de estructuras metálicas para la iniciativa privada, el gobierno municipal, estatal y federal, en diferentes entidades, como si fuera poco, ¿no? Todavía en diferentes entidades. Muy interesante la trayectoria del maestro Navarro, y después de eso ha tenido un papel como docente en distintas instituciones del país: el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del plantel Acapulco, el Instituto Tecnológico de Zacatepec, la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del estado de Morelos, la Universidad de Morelos de Cuernavaca, Universidad de Valle de México, Campus Cuernavaca, Morelos, y Universidad Tecnológica Emiliano Zapata. Desde 2011 ha fungido, y tenemos el privilegio de tenerlo como profesor investigador en el área de mecánica y biomecánica aquí en nuestra sede, en la cual ha desarrollado proyectos incluso de mantenimiento y de la planta la planta solar fotovoltaica. De su línea de investigación, nosotros podemos destacar que él forma parte de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, teniendo como línea de investigación colectiva la caracterización de materiales compuestos para aplicaciones biomecánicas, y de manera individual el modelado numérico de reemplazos articulares. Es ponente y expositor de más de 20 congresos a nivel nacional e internacional en temáticas de materiales compuestos, elipsometría, tribología, biomecánica, diseño mecánico, diseño biomecánico, y adicionalmente es escritor de artículos indexados a nivel nacional e internacional, así como asesor de proyectos de tesis a nivel licenciatura y maestría. Además de todo lo anterior, es miembro y revisor de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica desde 2003. Y pues con esto se podrán dar cuenta de que tenemos a alguien muy preparado, que el día de hoy está dispuesto a compartir parte de su sabiduría con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Eh, no sabía que sabían todo eso de mi semblanza. Eh, bueno, he leído, les digo a mis alumnos, he leído un par de libritos más. Esa es la pequeña diferencia. Tengo un poquito de experiencia profesional por ahí en el área, pero nada más, nada de qué vangloriarnos. ¿De qué vamos a platicar hoy? Vamos a platicar sobre un tema que me apasiona, mi línea de investigación, el diseño de prótesis de cadera, particularmente el diseño de prótesis de cadera, aunque no nos cerramos en nuestra línea de investigación única y exclusivamente al diseño de prótesis de cadera. Desarrollamos no nada más prótesis, sino órtesis y aparatos de rehabilitación en una colaboración de ingeniería mecánica y de bioingeniería. Pero para ponernos en contexto, eh, primero les tendría que comentar que según un artículo sobre las proyecciones publicado en enero de este año por la doctora Patricia Clark de la Facultad de Medicina de la UNAM y sus colegas, para 2050 se espera que haya casi 156,000 fracturas de cadera en ambos sexos.
¿Eso es un problema? Sí, es un problema de salud a nivel nacional. Esto sí podría considerarse un problema de seguridad nacional. Aquí, ¿por qué? Con relación a las fracturas de cadera en pacientes adultos mayores, las instituciones públicas y privadas de salud de la nación destinaron, por ejemplo, en el 2006, más de 1,000 millones de pesos, poco más de 97 millones de dólares a tipo de cambio de esa época, para la atención, para su atención. ¿Qué tenemos? ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué salud nacional? ¿Y por qué seguridad nacional? Si entre los 50 y los 60 años en las personas hay riesgo de fractura, entre los 60 y los 70 aumenta de manera significativa. Después de los 70, el de cadera y vértebras es un problema latente. eh, es un problema latente. Si nos vamos a costos, nos vamos a precios. Vamos a poner un ejemplo, ahorita rápido que tengo a la mano. En nuestro país, de acuerdo al análisis de la doctora Clark, en el 2006, el Instituto Mexicano del Seguro Social estaba planeando, el IMSS esperaba hacer alrededor de 12,000 cirugías de cadera a un costo aproximado de $3,821 en total. Y eso es nada más en el sector en la sección de sector salud de Seguro Social. En los hospitales privados y en los hospitales privados se calcula un promedio que se va a gastar un promedio de $12,400 por cirugía. Y eso nos lleva a que más o menos se atendieron un promedio de 67,000 pacientes. 67,000 pacientes. Eso es un mundo de dinero. Eso aunado a que ningún país de todo el mundo, México incluido en ellos, tiene la capacidad hospitalaria para la rehabilitación post cirugía. Y es entonces cuando nosotros entramos como ingenieros mecánicos, como diseñadores mecánicos, a trabajar en el diseño de prótesis de cadera. ¿Por qué? Para ser candidato de acuerdo a registro, a información médica, eh, para ser candidato a una cirugía, a un reemplazo total de cadera, una artroplastía total de cadera se le llama, es necesario como mínimo 65 años de edad. Y las prótesis actuales tienen un promedio de vida de 15 años. Las prótesis se calculan, se diseñan para trabajar como cualquier elemento mecánico en ciclos, en trabajos. Cada ciclo de marcha, cada paso es un ciclo. Y las prótesis están calculadas para 30 millones de ciclos aproximadamente. Esto nos da un rango, un promedio de 15 años más o menos. De acuerdo a la esperanza de vida que tenemos en México de 80 años, es por eso entonces que se calcula y que se establece que solamente se es candidato a recibir un reemplazo total de cadera, una artroplastía total de cadera, a partir de los 65 años. Porque nuestra esperanza de vida va a ser 15 años más y punto. Aclarando que la persona que recibe este tipo de cirugía, este tipo de prótesis, pues se va a olvidar por completo de correr, trotar, de este tipo de ejercicios, porque cada paso cuenta al final. Si tomamos en cuenta, entonces la cantidad tan grande de personas que necesitan un reemplazo de cadera, una prótesis de cadera, entonces nos damos cuenta que es necesario que trabajemos y que la esperanza de vida de las personas está aumentando. Es entonces que se hace necesario que nosotros como ingenieros diseñemos prótesis que duren más para que puedan
tener mejor calidad de vida las personas y sean personas productivas. Personas productivas. Hace algunos años, platicando con algunos médicos, llegábamos a la conclusión en esas pláticas, en esas tertulias, que decíamos que por cada discapacitado que hay en una casa, en realidad son dos personas las que dejan de elaborar, el discapacitado y otra que es la que lo va a cuidar. Entonces, si a la persona que se le va a colocar una prótesis de cadera, la volvemos productiva o que no requiera de una segunda persona que la esté cuidando, entonces estamos mejorando la economía de las familias y por lo tanto la economía nacional. Ese es el punto de partida del por qué hacerlo. Aquí nosotros estamos trabajando en esos diseños en dos vertientes. Uno, vamos a reducir las causas del aflojamiento, del rechazo que puede haber en las prótesis. Y dos, que pueda rendir mejor calidad de vida. Si me ayudan con la presentación, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que provoca que pueda existir este problema? Lo que lo provoca, aquí algo se puso en mi pantalla, perdón. Sí, ya está. ¿Qué es lo que provoca? Hay una enfermedad que se llama osteonecrosis, que también es conocida como una necrosis aséptica. Quiere decir que el tejido en la articulación natural va muriendo. Es una enfermedad que se causa por una alteración del flujo sanguíneo en el hueso, en el cartílago. Empieza a haber una disminución del tejido de cartílago que cubre las superficies de la articulación, el cartílago, tanto de la cabeza acetabular, la cabeza femoral, el hueso de arriba, y el hueso de abajo, el fémur, y el cóndilo, el socket donde se incrusta el, el fémur, están recubiertos por un cartílago que normalmente se va regenerando conforme se va desgastando. ¿Sí? Un pequeño dato es que cuando nosotros caminamos, en el ciclo de marcha, cuando nosotros caminamos, le metemos a esa articulación de cadera hasta 7 veces el peso corporal. Por eso, una de las primeras reacciones que nos dicen los médicos para mejorar con la salud articular es bajar de peso. A mayor peso, nosotros lo vemos como ingenieros, la fuerza es igual a la masa por la gravedad. Estamos en la Tierra, la masa por la gravedad, y es entonces que esa fuerza va a estar actuando sobre la articulación. Si empezamos a tener un problema de osteonecrosis, que empieza a fallecer, que empieza a morir tejido alrededor de la articulación, en el hueso, y empieza a desgastarse, empieza a haber una disminución en el tejido de cartílago, es entonces lo que hace necesario un cambio articular. En la siguiente, por favor. La artroplastía total, el cambio total, ¿qué nos provoca? Nos va a provocar un alivio precoz al dolor. El dolor crural, el dolor que se genera en la articulación, en los huesos principalmente, se le conoce como dolor crural. Y es un dolor precisamente, de ahí el nombre, crudo, seco. Es un dolor prácticamente insoportable. La artroplastía, la cirugía, nos va a provocar, al hacer el cambio, nos va a provocar un alivio rápido del dolor y puede tener excelentes resultados funcionales si la prótesis es de buena calidad, si hay un buen diseño y el proceso de la cirugía, la colocación, es bueno también. En México tenemos excelentes cirujanos. Por ese lado, no hay problema. Pero esas son las ventajas. ¿Cuáles son las desventajas? La desventaja es que va a haber pérdida de material óseo, o sea, vamos a tener pérdida de hueso y también puede haber un porcentaje de aflojamiento. A lo largo del tiempo se ha ensayado con diferentes tipos de prótesis y se ha llegado a la conclusión que las que mejor funcionan son las no cementadas. Son aquellas prótesis que incrustamos en el fémur,
en el fémur por impacto, a presión, sin necesidad de un pegamento, de un cemento. Esas son las que esas son las que funcionan mejor. Pero también esas pueden sufrir aflojamiento por pérdida del material óseo, por pérdida de hueso. En la siguiente, por favor. Esas son de las principales desventajas que tenemos. Y ese aflojamiento puede generarse por algo que se llama osteólisis, que es la generación de partículas por desgaste, por corrosión dentro de la prótesis. Y no por fuerza, la osteólisis se genera en el vástago, o sea, en el cuerpo de la prótesis, sino que también puede generarse por partículas de desgaste a causa de la fricción en el par friccional. Esto es, en la cabeza femoral y en el acetábulo, en el cóndilo. Ahí se van generando esas partículas y, ojo, las partículas que se generan allí no son bioabsorbibles. Los materiales son biocompatibles. Se busca que no haya reacción química, bioquímica de los materiales con el cuerpo, porque si llega a haber corrosión, entonces va a haber dolor y es un dolor muy severo. Esto viene a que los materiales deben de ser biocompatibles, que el cuerpo no los rechace, pero no son bioabsorbibles. Entonces, esas partículas que se van generando se les conoce como, esas partículas de desgaste se les conoce como osteólisis. ¿Sí? En la siguiente, por favor. Las características de esas partículas que producen la osteólisis pueden llegar de las 2 micras a las 10 micras. Entre más grandes, más problema generan. ¿Y qué tipo de partículas son? Las prótesis están fabricadas en su enorme mayoría en los pares friccionales donde se están generando la fricción, donde se está moviendo de polietileno de ultra alto peso molecular de enlaces cruzados. Es un polietileno como muy parecido al que utilizamos como en las tablitas de picar en la cocina, muy parecido. Cromo cobalto, titanio puro y aleaciones de titanio, como puede ser el Vitalium, que estas son las más importantes. ¿Sí? En la que sigue, por favor. Los tipos de osteólisis pueden ser, como en la imagen A, que pueden ser discreta, apenas en algunos puntos, no todos juntos y localizados en un punto, sino discreta. Puede ser lineal, que pueden crecer y pueden irse acomodando a lo largo de toda la base de la prótesis. Puede ser erosiva. ¿Esto qué quiere decir? Que en algunos puntos empieza a haber erosión, empieza a haber como que se carcome el material. Y la más peligrosa de todas, que puede ser la mixta, que puede tener más de 2 de ese tipo de osteólisis, ¿sí? La que sigue, por favor. Esa es la primera parte importante, la generación de partículas por el desgaste que se van alojando alrededor de la prótesis o a lo largo de la prótesis o en unos puntos muy específicos de la prótesis. Y la otra es la fuerza. El hueso fue diseñado, trabaja de una forma para disipar la fuerza, lo que nosotros conocemos como esfuerzos. Los disipa, los distribuye a lo largo de todo el hueso trabaja en conjunto. Es como una estructura metálica, como un techo de muchas estructuritas. Todas trabajan al mismo tiempo, unas más que otras, dependiendo de la forma y el esfuerzo que esté tomando. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en una prótesis? Buscamos garantizar una distribución de tensiones en el hueso lo más parecida al original, porque si no hacemos eso, entonces lo que vamos a tener es algo que se conocen como esfuerzos de blindaje, conociendo como esfuerzo la capacidad que tiene el hueso para resistir y disipar las fuerzas. ¿Sí? Nosotros buscamos que sea lo más parecido
al original, pero hay un detalle. Las aleaciones que estamos metiendo, de las que están hechas las prótesis, son o aceros inoxidables muy duros, de mucho mayor esfuerzo y mayor resistencia que el hueso, o de titanio, o aleaciones de titanio, todavía mucho más resistentes, mucho más rígidas que el hueso natural. Y es entonces, pero ¿por qué estamos utilizando esas que son mucho más duras y es más fácil que en un esfuerzo se fracture el hueso a que falle la prótesis? ¿Por qué lo estamos haciendo? Por la biocompatibilidad de los materiales. ¿Sí? En la que sigue, por favor. Nosotros buscamos eso, garantizar una distribución de tensiones, de fuerzas en el hueso, lo más parecido al original. Y aquí lo que podemos ver es en, eh, en la cabeza acetabular, en la cabeza acetabular, lo que nosotros vemos es en estos pequeños vectorcitos, en estas flechitas, nosotros vemos cómo, cómo y en qué dirección están actuando las fuerzas eh, del cuerpo sobre la cabeza del fémur. Y entonces vemos que no está trabajando toda la cabeza al mismo tiempo, sino una zona muy específica. El resto del tamaño de la cabeza acetabular del fémur sirve para permitir los grados de libertad, los rangos de movimiento de la pierna, de la pierna. ¿Sí? Y es entonces que nosotros necesitamos trabajar y distribuir las fuerzas en las prótesis lo más cercano y parecido a cómo trabaja el hueso natural. En la que sigue, por favor. Eso es algo fundamental y primordial. La siguiente diapositiva, por favor. Sí. Y eso nos lleva a que nosotros estudiamos primero el hueso. Estudiamos en la imagen de la izquierda, nosotros podemos ver una imagen con un mapeo que hicimos de fémur humano, eh, adquirido legalmente, que aclaremos, mujer, 27 años, muerte por un accidente. Eso nos garantizó un hueso sano, fuerte, y nosotros aquí lo que vimos es estudiar el hueso. El hueso está compuesto tipos, de dos tipos de estructura. El hueso macizo, el hueso sólido, que se conoce como cortical, y el hueso esponjoso, el hueso poroso, que conocemos como cortical. El hueso macizo nos ayuda con las fuerzas para disiparlas, para absorber todas las fuerzas, ¿sí? Y como base, como anclaje de los tendones para permitir los movimientos y los rangos de movimiento. Y el hueso trabecular nos ayuda a la distribución de esas fuerzas, a la distribución y evitar la concentración en puntos exactos de esas fuerzas. Nosotros lo que hicimos fue, donde dice muestra ósea con límites, nosotros hicimos un mapeo y nos dimos cuenta de que el hueso trabajaba de manera radial. Trabaja de manera radial, cumpliendo siempre con una ley en el hueso que se llama la ley de Wolff, que nos dice que todas las trabéculas, o sea, las paredes del hueso esponjoso, crecen en una dirección. En ese aparente caos hay un orden perfectamente establecido. Y entonces nosotros hicimos un mapeo radial y ahí nos dimos cuenta que las trabéculas trabajan como si fuesen elipses. Esto me recuerda algo que en una ocasión tuve que explicar el porqué de las elipses y es muy conocido un viejo experimento donde tomábamos un huevo y si lo presionamos en el eje mayor, es una elipse, es un elipsoide, si lo presionamos en el eje mayor, resiste mucho más que si lo presionamos por el eje menor. Ahí se quiebra más fácil, se fractura.
nosotros cuando hicimos este estudio nos dimos cuenta que las trabéculas tienen esa forma elipsoidal. La que sigue, por favor. Y eso nos llevó a que nosotros tomáramos secciones de hueso trabecular esponjoso y, y pudiéramos realizar análisis con algo que se llama fotoelasticidad, que quiere decir que nosotros tomamos una muestra del hueso natural, copiamos completamente la arquitectura, la forma, la dirección, todo del hueso, tal cual. Lo hicimos con unos tipos, sacamos el molde a través de un tipo de polímeros, de plásticos, y nosotros nos dimos cuenta que si simulábamos las fuerzas que actuaban sobre el hueso no se quedaba con concentraciones de fuerzas, de esfuerzos en los puntos de aplicación, sino que a través de las paredes trabeculares del hueso esponjoso, las distribuía a lo largo del hueso hasta llegar al hueso cortical, al hueso macizo, al hueso eh, denso. Y eso hace que trabajara mejor, que hubiese una mejor distribución de esfuerzos. Con esto como base, en la que sigue, por favor. Con esto como base, nosotros estamos pensando en algunos productos y beneficios que necesitamos, como son que necesitamos buscar un sistema que al aplicarse en las prótesis de cadera aumente la vida útil de la prótesis. Necesitamos patentarlo. Trabajamos para instituciones que necesitan el reconocimiento, que necesitan validez y que necesitan, pues, esas patentes. Pero parte de nuestro trabajo también es difundir el conocimiento y lo hacemos en publicaciones a nivel nacional e internacional. Algo que necesitamos es bajar los costos de fabricación de las prótesis de cadera aplicando una tecnología de bajo costo para poner un recubrimiento en las superficies con un método que estamos llamando triboadhesión, que consiste en, en que en la zona de máxima concentración de esfuerzos en la superficie, le vamos a poner un recubrimiento de un material muy duro que reduzca el coeficiente de fricción, que lo vuelva más lisito, que se resbale más, eh, y que de esa manera generemos menos osteólisis, que generemos menos partículas de desgaste, ¿sí? Con todo esto, nosotros podríamos aumentar la calidad de vida de los pacientes que requieren de una prótesis de cadera. Actualmente, eh, las prótesis actuales no cumplen con las expectativas que el médico espera al 100%. Si nosotros aumentamos la eficiencia, lo que vamos a hacer es evitar una cirugía de revisión. Las cirugías de revisión lo que son un eh, abrir nuevamente, eh, en la articulación para hacer o un cambio en una de las partes de la prótesis o cambiarla por completo. Esto significa que tendría el médico que quitar esa prótesis que ya estaba para poner una nueva. Esto significa entonces, esto significa entonces que tendría que ser una prótesis más grande, significa cortar más hueso y hay un pequeño o enorme problema, depende de cómo lo veamos. El cuerpo humano, el fémur, no soporta más de 3 cirugías de revisión, contando que la primera ya fue la primera cirugía de revisión, aunque sea la artroplastía total. Eso, 2 más. No, sería extremadamente raro que un médico se anime a hacer una tercera cirugía. ¿Sí? ¿Qué significaría entonces? Pues que si nosotros mejoramos estas prótesis, evitaríamos esas cirugías de revisión porque las haríamos más resistentes. La siguiente, por favor. Más resistentes, más duraderas. ¿Sí? El reemplazo de las articulaciones se sufre el desgaste y entonces otra cosa que está llegando junto con el desgaste es la concentración de esfuerzos, la concentración de las fuerzas en las superficies de contacto y el deslizamiento entre estas. Nosotros tenemos que disminuir esto con un recubrimiento. Las características
morfológicas de la forma del tejido óseo, le confieren al hueso unas propiedades mecánicas muy especiales, como vimos en las imágenes, de direccionamiento de esfuerzos, evitamos la concentración, tiene trayectorias, recorridos de los esfuerzos de acuerdo a la forma y las estructuras de las trabéculas. Y entonces esto nos provoca un amortiguamiento, que no sea un impacto directo el que recibe la prótesis y el hueso a través de la prótesis, del contacto con la prótesis y en el ciclo de marcha. Otra cosa es que el tejido trabecular que se encuentra debajo de la superficie de contacto nos tiene que ayudar a dirigir los esfuerzos hacia el tejido rígido, hacia el hueso macizo, el cortical, ¿sí? Del cuerpo del fémur. Esto nos habla que nosotros tenemos que hacer unos arreglos internos en las prótesis que nos ayude a direccionar esos esfuerzos y a disminuir los esfuerzos de blindaje. La propuesta que nosotros estamos haciendo del reemplazo total de cadera se basa en la estructura, en la arquitectura trabecular del tejido óseo, donde se va a alojar en la prótesis, o sea, en el fémur, con el fin de reducir el comportamiento mecánico crítico del hueso y lograr un mayor amortiguamiento y una mejor distribución de esfuerzos, ¿sí? Eso, aunado a la reducción de la fricción, nos va a provocar una menor tasa de aflojamiento en esas prótesis. La que sigue, por favor. Este es el arreglo final que nosotros estamos proponiendo. En la figura A se vería la prótesis externa, como la verían todos, haciendo la aclaración de que la cabeza acetabular, la parte de arriba, lo redondito, se pone por separado, son intercambiables. Y nosotros, en base a la estructura, a lo que estudiamos de la estructura ósea, estamos proponiendo arreglos, vacancias elipsoidales dentro de la prótesis para una mejor distribución de los esfuerzos y evitar los esfuerzos de blindaje en el hueso, y que esto trabaje de una manera más parecida al hueso natural. Hubo una diapositiva que nos faltó. Si nos vamos hacia atrás, por favor, una más atrás, ahí, esa, la anterior. No, aváncele, por favor. Una más, esa, ahí. Bueno, eh, retomando lo publicado por la doctor Clark, hay otro detalle. En el 2015, se planearon 500,000 de operaciones anuales, ¿sí? 500,000 de operaciones anuales en todo México. Y se calcula que el 30% de los pacientes, en aquella época se planeaba que el 30% de los pacientes iban a requerir una cirugía de revisión. Lamentablemente, estos datos se cumplieron, ¿sí? Y eso nos llevó a problemas económicos, y la vida actual, el ritmo de vida actual, nos lleva a que cada vez esto es un problema de salud en pacientes jóvenes, ya no de ancianos, sino de pacientes jóvenes. El otro dato es de que los costos, el número de cirugías de cadera se estima para este año en 22,223 con cirugías de cadera en todo México, entre hospitales de salud pública, del sector de salud, y hospitales privados, solamente en México. Esto va a costar, entre todo, un aproximado de 97 millones de dólares. Eso es solamente hablando de cirugías. Nos lleva a otro problema. Los días cama en las instituciones públicas son más que en los privados. En el 2006, por ejemplo, el promedio de una cirugía en el Seguro Social, en el IMSS, fue de 10.7 días.
¿sí? En el resto de la Secretaría de Salud fue de 9.3, mientras que en las instituciones privadas fue de 5.2 días. Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿son mejores las cirugías en el sector privado que en el sector salud? ¿O por qué el tiempo de estancia de días cama posoperatorio? No, es por el costo de los días cama en el hospital privado y en el que y en el sector salud. Las cirugías son las mismas y en la menor mayoría de las ocasiones son realizadas por los mismos médicos. ¿Sí? A grandes rasgos, sino ahora sí nos vamos hasta el final, a la última diapositiva donde estaban, ¿sí? Allí es con todo eso como base que nosotros hacemos esta propuesta que todavía está en discusión. Nosotros estamos proponiendo para esto y en base a las tecnologías que hemos probado en máquinas de los recubrimientos, nosotros estamos hablando de aumentar la vida útil de las prótesis con esta tecnología en un 300%. Sí. La siguiente, por favor. A grandes rasgos, es lo que podemos platicar nosotros sobre lo que estamos trabajando, lo que hemos estado haciendo sobre diseño de prótesis de cadera y estamos abiertos a las preguntas. Espero que haya muchas. Por mi parte, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por compartir. Ya, digamos que ya mencionamos previamente que este es el momento de preguntas y respuestas. No sé si los asistentes tengan dudas. Sabemos que tenemos un público de distintas disciplinas, de distintos semestres, tronco común, carreras. A veces llegan invitados que no tienen que ver con la FCTEC, entonces les escuchamos si hay alguna duda. Mientras van calentando motores, yo me hice una lista, se me hace que está un poquito excesiva, así que comienzo a creer, maestro, que le voy a tener que invitar un café. Pero para empezar, me gustaría hacer un cruce. Y digo, aprovechando que nuestra audiencia parece, al menos en foto, muy joven. ¿Cómo llegó a este interés de estudio? Porque veíamos en su currículum que tenía un interés en estructuras metálicas y luego también en la parte energética, fotovoltaica, y de repente vemos este tema y me gustaría si nos puede ayudar a contar cómo se va definiendo eso, ¿no? Una línea de investigación. Eh, el cuerpo humano es una máquina, al final del día es una máquina muy bonita, muy hermosa, pero muy compleja. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la estructura del hueso, podemos comparar, podemos compararla con si hablamos en términos de arquitectura, con una tridilosa. Si hablamos en términos de ingeniería mecánica, ingeniería civil, vemos armaduras. Trabajan de la misma forma, ¿sí? Y lo podríamos estudiar de la misma forma. Podríamos hacer un análisis de mallas, de nodos, etcétera. Nosotros podríamos estudiarlo así. Es muy interesante ver cómo el cuerpo humano al final, eh, aquí viene la vieja pregunta, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Nosotros podríamos decir que en la naturaleza tenemos estructuras, formas que después copiamos para puentes, estructuras, armaduras, edificios, etcétera. Me pareció muy interesante a partir de cierta ocasión que leí la teoría del ingeniero Wolf, de la ley de Wolf para el crecimiento trabecular en los huesos, y vimos que se comporta de esa manera, y a partir de ahí fuimos metiéndonos cada vez más eh, allí. La segunda parte es que nos enfocamos en la tribología, que es la ciencia que estudia la fricción eh, en todas sus formas, y son 3 puntos los que se estudian ahí: fricción, lubricación y el desgaste. El cuerpo humano es una máquina hermosa, maravillosa, que se autolubrica, pero como toda máquina necesita mantenimiento.
dependiendo de los hábitos alimenticios, dependiendo del ejercicio, es que nosotros le damos ese mantenimiento. Si nosotros subimos de peso, estamos forzando de más esa máquina, la estamos forzando. Si nosotros comemos cierto tipo de alimentos, estamos inhibiendo la lubricación y cosas por el estilo. Eh, y es, todo está relacionado, todo está relacionado. Nosotros eh, empezamos a estudiar el cuerpo humano como una máquina, al final del día lo vemos así, y una cosa llevó a la otra. Sí, Buenísima su respuesta, maestro. Me encanta porque sí, efectivamente, a veces, digamos que lo que es inherente al ser humano nos da un atractivo que pues a muchos se convierte en nuestra vida, ¿no? Y justo acerca de eso y aprovechando todo el expertise en el conocimiento del problema, ¿no? Porque se nota que hay una documentación muy grande acerca de esto. Me gustaría hacer gracias. algunas preguntas Adelante. acerca del escenario, a ver qué tan cerca o qué tan alejada ando. Tiene que ver con esto, acerca de las peculiaridades, el mantenimiento, y creo que esto no se tocó, esa sería la primera. ¿Qué pasa con la rehabilitación? En México, como en todo el Ajá, mundo, no tenemos capacidad hospitalaria para ujú, rehabilitación. Eh, lo máximo, como veíamos en las diapositivas, lo máximo que llegamos a tener una persona en hospital después de una cirugía de este tipo. eh, Debo de aclarar que tenemos excelentes cirujanos en México. De hecho, el doctor, si mal no recuerdo, espero no equivocarme, el doctor Lascano diseñó un tipo de cirugía mexicano, diseñó un tipo de cirugía y después médicos del Seguro Social diseñaron una cirugía que se llama mínimo invasiva. La cirugía mínimo invasiva lo único que hace es un corte, se ve un corte de 10 centímetros en la cadera, para hacer el reemplazo total, el reemplazo total. Eh, a mis alumnos de bioingeniería les muestro un video de, este, de esta cirugía conocida como mínima invasiva. Y todos dicen que de mínima invasiva tiene muy poco, pero la secuela, las cicatrices son solamente 10 centímetros. Se corta el hueso abajo, abajo del cuello del fémur eh, y se cambia todo eso. Pero para todo eso, de cortar hueso, de raspar con una fresa, se raspa el hueso, se quita completamente el cartílago en la cadera, en el acetábulo, arriba, en la pelvis, se quita completamente eso, se aspira, se limpia, se atornillan la base, el nuevo cóndilo, el nuevo acetábulo, se atornillan, 2, 3 tornillos dependiendo de la salud ósea del paciente. eh, se atornilla una base metálica, un casquete metálico. A ese casquete metálico se amarra con alambre una copa acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular de enlaces cruzados, eh, y que queda muy bonito. Y se coloca con impacto, a okey. golpes, con un martillo. Eh, sí, sí, es un martillo. Cuando se los coloco a mis alumnos, les pongo sonido y parece que están sintiendo en carne propia cada impacto del, del golpecito de martillo. Martillos muy bonitos, de titanio, aceros inoxidables, todo muy higiénico, muy bonito. Este, eh, y al final, 11 días es lo máximo que van a estar en hospital. ¿Y por qué? Es muy caro mantener una persona en hospital. Después de eso, te vas a tu casa a lamer tus heridas. Estoy hablando no como médico, recuerden que yo soy ingeniero, no médico, ¿eh? No van a decir, oigan, qué poco tacto, qué poca empatía. No, 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 soy ingeniero y yo lo veo como una máquina. Eh, Al final van a casa a lamerse las heridas, a que pase el dolor, a que pase el dolor y 15 días después va a empezar la rehabilitación. Y la rehabilitación empieza con
primero en cama, después empieza a pararse, a caminar, debemos decir que va a haber inflamación, se pone feo. Sí. ¿Y qué sucede? Pues que va a estar aproximadamente 4 meses en entera rehabilitación para recuperar la movilidad. Ya no se va a volver a mover igual. Jamás va a volver a correr ni atrás del camión. Eh, una carrerita pequeña, tal vez, no sé, lo corretea un perro, no sé, pero como deporte, olvídelo, ya no. ¿Por qué? Porque cada paso, cada ciclo de marcha está acortando la vida de la prótesis que recibió. El menor tiempo que hace una persona en rehabilitación de este tipo son 4 meses, máximo 1 año. Para las personas que han sufrido algún tipo de, vamos a referirnos a otro tema, respecto a la rehabilitación, por ejemplo, algo que ahorita nos está golpeando mucho, el COVID nos dio con la sorpresa de que era una enfermedad que provocaba trombos. Y hemos recibido, de hecho, ahorita estamos trabajando en el diseño de una órtesis de pierna para una persona que sufrió una trombosis venal profunda y por lo de la pandemia se atendió muy tarde, se tardaron, perdió la pierna, se cortó arriba de la rodilla, entonces estamos diseñando una órtesis eh, transtibial, transfemoral, perdón. Y esto es en ese caso, pero también trombosis cerebrovasculares, eventos cerebrovasculares. Y eso nos da embolias, cuando los primeros 15 días son cruciales en este tipo de personas que han sufrido este daño para la rehabilitación y que puedan recuperar la movilidad y su vida en aparente lo más normal que se pueda. Y en el sector salud, de hecho también en el privado, se les va a dar terapia durante 1 año máximo. Y después de 1 año, se oye feo, pero es vete para tu casa, hasta aquí llegaste. Nosotros hemos estado trabajando, estamos trabajando también en aparatos de rehabilitación para que sea la rehabilitación ambulatoria, que lo puedan realizar en casa y que continúe más allá de ese tiempo programado por los médicos, porque las rehabilitaciones son caras. Son caras y no tenemos capacidad hospitalaria ni capacidad de infraestructura para que la gente esté acudiendo diario a terapias, diario a terapias, ¿sí? Y se trabaja en todo eso también. Wow. No, pues muchísimas gracias. De hecho, por suerte ya pude quitar algunas preguntas de mi lista. Tenemos una en el chat, no sé si alguien más se quiere animar con una pregunta, pero antes de Adelante, darle lectura, me gustaría hacer una mía que siento que sigue conectada con esto que está comentando, maestro. adelante. Eh, ok, se hablaba, si entendí bien, que lo que se está intentando es reducir esta brecha hacia una, no sé si llamarle movilidad, funcionalidad mejor o más completa, pero me surge la duda porque estamos hablando de una máquina que en apariencia es igual en todos los casos. Pero también veía que cuando nos colocaba un ejemplo, hablaba de, era una mujer con salud y entonces me llega la pregunta si existen algunos retos con relación a las diferencias de sexo, de estatura, de raza, de enfermedades preexistentes. Si la respuesta es muy compleja y amerita otro conversatorio, pues lo organizamos. Pero me De gustaría mucho hecho, saber. sí, de hecho, sí. Eh, el máximo, la máxima calidad de tejido óseo llega, y aquí llega diferente en los hombres y en las mujeres, pensando en que han llevado una buena alimentación y que han llevado, por lo tanto, buena calidad de vida y han llevado y han hecho ejercicio. Si tenemos mala alimentación y tenemos mucho sedentarismo,
va a ser diferente la edad. Eh, el, en las mujeres, el máximo de calidad en tejido óseo llega aproximadamente a los 35 años. Ahí llegó la cúspide, lo máximo. Y a partir de ahí empieza el declive hacia abajo. Se empieza a perder la calidad de tejido óseo. En los hombres llega aproximadamente unos 5 años después. Sí, no lo dice José Navarro, son estudios. Eh, ahí. Y eso pensando, y eso pensando en buena calidad de vida, buenos hábitos alimenticios. Después de ahí empieza el declive y empiezan problemas y los problemas a los que se enfrentan los médicos, el único requisito, los 65 años, no es el único para recibir un trasplante total de cadera, una artoplastia total de cadera, eh, sino ver la calidad del tejido óseo. Eso significa osteoporosis, por ejemplo, no es candidato a una prótesis. Fragilidad ósea tampoco es candidato. La osteoporosis, la pérdida de paredes trabeculares, la pérdida de hueso. La fragilidad no se ha perdido en apariencia la cantidad, pero sí la calidad, y entonces se vuelve eh, muy rígido y se fractura muy fácil, no es resistente. Vamos, no es flexible y entonces es muy quebradizo, ¿sí? Esas son algunas de las cuestiones. Por eso, de acuerdo a este estudio de la doctora Clark, a la que hacía yo en referencia, ella marcaba inclusive rangos de edades con diferencias hasta de 10 años entre hombres y mujeres. Cuando empiezan con más frecuencia las fracturas en mujeres, empiezan 10 años antes que en los hombres. Pero después de los 70 años, los números se igualan. Eh, Platicando en una ocasión con uno de mis alumnos, hacíamos referencia que cuando no es por osteonecrosis, el problema para el reemplazo de la articulación de cadera, el otro problema que podía suscitarse son las fracturas. De hecho, son las más por fractura que por osteonecrosis. Cuando nosotros llegamos, eh, cuando estamos jóvenes, nos caemos, por ejemplo, de lado y no pasa de la risa, la pena, la vergüenza, el que nadie nos haya visto, nos levantamos como podemos, un poco de dolor, eh, una sacudida y a continuar con la vida, ¿verdad? Que nadie nos haya visto. Pero después de los 50 años en las mujeres, 60 en los hombres, y eso depende estamos hablando de una excelente alimentación o una buena vida, si no, bájale más, ¿sí? Y en los hombres parece ser que nos cuidamos menos que las mujeres, y es entonces cuando los números empiezan a igualar, ¿sí? Eh, si nos caemos de lado, de costado, es muy frecuente y es muy probable que tengamos una fractura en cabeza de fémur, en el cuello de fémur, ¿sí? Ahora, no todas las cirugías tienen que ser completas. También se hacen cirugías parciales. En el sector salud son más difíciles de realizar eh, por la carga excesiva de trabajo que tienen. En el sector público, en el sector público es muy frecuente que se hagan fijaciones. Hubo una fractura de cabeza de fémur y entonces lo que se hace es meter un tornillo para sujetar ese pedazo de hueso y que siga funcionando, que siga funcional, aumentar el tiempo de vida de esa articulación. Eh, Sí tiene que ver con razas, desafortunadamente, sí tiene que ver con razas, así como, por ejemplo, eh, en el, en los latinos es más frecuente la diabetes que en los sajones. eh, las razas de ascendencia africana son más resistentes, sus huesos son más resistentes que, que los sajones, ¿sí? Van unas por otras.
van unas por otras. Y con esta mezcolanza que hemos hecho la humanidad, híjole, ya no hay razas puras, y entonces ya tenemos una mezcolanza, y aquí es donde entran las cuestiones hereditarias. Sí, así es. Buenísimo, maestro, pero pues dijo ahorita, se deslindó, ¿eh? Dijo, es el reto para los médicos. Creo que algo así, ¿no? No sé si fue Sí, textual, sí, sí. pero a lo mejor también es el reto para los ingenieros mecánicos. De hecho, les decía yo en varias ocasiones, les digo a mis alumnos, o sea, los médicos no diseñan las piezas mecánicas, va a ser Ujú. un ingeniero el que les va a diseñar y les vamos a someter al escrutinio de ellos. Y se hacen, Thank you. antes de meterlas a un cuerpo humano, los médicos, se hacen experimentaciones primero. Sí. Así es, buenísimo eso, pero de verdad creo que mejor organizamos otro y nos sentamos con más calma con estas dudas, Claro porque que sí. hay 2 cosas que quiero retomar. El primero es un comentario que está en redes y es de Juan Miguel Colores, que dice: "Felicitaciones al profesor Navarro por su excelente presentación, muy clara la exposición, muy buenas preguntas y respuestas". Y además Gracias. tenemos por acá una pregunta muy interesante de Jesús Alan Sepúlveda Soto. Él dice: "Buenas tardes, profesor. Estoy iniciando en la investigación para hacer prótesis, pero para perritos. La idea es diseñar las prótesis con impresoras 3D para no tener que realizarles alguna operación. La pregunta es, con los resultados que usted obtuvo, ¿es posible realizar un procedimiento similar para los perritos, dado que hay muchos animales con displasia de cadera?" Sí, sí se puede. Al final, el ser vivo, sus estructuras óseas van a diferir de forma, pero de grado de funcionalidad y de y de forma de trabajar va a ser la misma. Sí, sí se puede. El problema en el perrito de la displasia de cadera, con los que se va a topar, va a ser con la sujeción va a tener que fabricar unos tipos de arneses, y va a ser la sujeción al perrito. Eh, pero sí, sí se puede. De hecho, eh, uno de mis alumnos estaba trabajando en un proyecto muy, muy, muy parecido, y analizaba, veía y trataba de copiar la misma estructura trabecular. Al final es un tipo de estructura, un tipo de armadura, para que sea ligero pero resistente, porque al final el animalito va a necesitar, eh, va a tratar de seguir con su vida. No le puedes decir al animalito, no hagas X o Y movimiento, él va a tratar de moverse y de seguir con su vida. Y la idea es, si lo vamos a hacer, vamos a tratar de hacerlo bien, que recupere la movilidad, que es al final lo que estamos buscando. Y lo mismo sucede con los humanos. Hay mucha literatura de diferentes órtesis. La diferencia, prótesis va interno, dentro del cuerpo, órtesis externo. Pero para no discutir, decimos prótesis para todo y no hay ningún problema, ¿no? Pero esa es la enorme diferencia. Hay mucha literatura, mucho trabajo de diseñar órtesis de brazo, de piernas, con esta forma de estructuras de diferentes materiales para humanos, buscando que sean ligeras, pero muy resistentes. Y como muestra, siempre cuando me dicen aguantará, soportará, cuando vemos las tridilosas, por ejemplo, que son claros enormes sin apoyo, vemos que lo que trabajan son las armaduras, logrando esa distribución de fuerzas y esfuerzos. Sí, sí se puede, y es muy loable ese trabajo. Si al final las mascotas forman parte de nuestra familia, ¿no? Sí, sí, sí se puede. Y se debe. Qué bien, qué bien. Sí, sí, Eh, sí. pues
Maestro, ¿qué le digo? Muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a todos los asistentes que han permanecido en la sala, los que nos han seguido en redes sociales. De verdad ha sido para mí una plática muy amena. Espero que todos la hayan disfrutado en la misma medida porque no es fácil traer innovación y términos que a veces son muy complejos a este escenario de lo cotidiano, y creo que a todos nos ha quedado muy clara la relevancia del tema y los retos incluso que hay todavía para su estudio. Como una pequeña, muy pequeña muestra de nuestro agradecimiento a nuestro ponente del día de hoy, me voy a tomar el atrevimiento de dar lectura a su constancia misma, que dice así: la Universidad Autónoma de Baja California y la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología, la FCTEC, a través de sus coordinaciones de investigación y posgrado, así como de extensión y vinculación, otorgan la presente constancia al maestro José Navarro Torres por su destacada presentación de hallazgos de investigación con la conferencia Diseño de prótesis de cadera, misma que se llevó a cabo en el marco del Seminario Nacional de Divulgación de la Investigación, con transmisión por medio de redes sociales de la FCTEC el 10 de marzo de 2022, y con la firma de nuestras autoridades universitarias de unidad académica. Maestro, de nueva cuenta, muchísimas gracias. Espero que tenga una excelente tarde. Muchas gracias, al contrario, y a todos gracias por su atención. Espero que les haya parecido interesante y sobre todo relevante el trabajo, el quehacer de investigación que realizamos. Y lo realizamos aquí en la FCTEC.